Segunda de Reyes, capítulo 23. ¿Cómo entonces la idolatría dentro de la iglesia se llega a filtrar? ¿Cómo el espíritu idolátrico activa perversidades? ¿Por qué inmediatamente que un corazón no tiene libertad o no es libre, tiene una actividad espiritual demoníaca, llámese lascivia, lujuria, pornografía, perversiones sexuales? ¿Dónde está basado? ¿Cuáles son los demonios que respaldan? ¿Qué demonios se están respaldando? Escucha bien, ¿qué tipo de demonios están respaldando estas influencias espirituales dentro de las iglesias? Y si usted se da cuenta, no hay iglesia que no sea atacado con fornicación, ¿cierto? Mínimo usted ha escuchado a las iglesias que ya fornicaron, que adulteraron, ¿cierto? O que un hermano tiene problemas por ahí, en los ojos, en el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está basado? Vaya, ¿cómo está basado ese demonio? ¿En qué está basado para poder tener un derecho legal y poder golpear a un cuerpo que se santifica todos los días? Y realmente Satanás no está preocupado por la gente que está cautivo con problemas espirituales o con demonios. Satanás no está preocupado por ellos. Satanás va a usar a esa gente para influenciar, para levantar un altar y golpear a sí mismo a los que están santificando a otro nivel. Por eso usted va a encontrar que cuando cae una persona que tiene otro nivel, usted ha escuchado, hasta la misma iglesia dice, ya viste, te lo dije, ahí está. No que era santo y no que era el que echaba fuera demonios, sino que era el maestro, el líder. Sí, hijo. Pero con tu comentario no ayudas nada. Con tu comentario es como si le dieras un aplauso al diablo, si me entiendes, diciendo, lo logramos, diablo. ¿Sí es aquí? O sea, con un comentario como la que en ocasiones se hacen, en vez de que nosotros pudiésemos ser intermediarios e intercesores, a veces nosotros mismos aplaudimos al diablo porque logró en uno que nos caía mal. Perdón que lo diga, ¿no? Pero dentro del mismo cuerpo, aunque hablemos de una unidad en el espíritu, hay gente que tiene problemas en su corazón. No soporta a otro que tenga otro nivel. No soporta que alguien crezca más que otro. No está de acuerdo que alguien se levante. ¿Por qué se levanta? ¿Por qué yo debería estar en ese lugar? Yo debería de tomar esa posición. Siempre hay una rivalidad espiritual. ¿Usted no los ha visto? Bueno, aquí gracias a Dios, aquí no hay. Porque aquí oramos con espadas, con banderas y con trompetas. Aquí no hay. Hay en otra parte, allá en Marte. La gente que está influenciada espiritualmente van a tener actitudes contra los hijos de Dios que se están levantando delante de Dios. El espíritu de la prostitución, o sea, el tema es eso, la prostitución en la iglesia. La prostitución en el antiguo pacto, la prostitución en el nuevo pacto, la prostitución en las familias que han adoptado un espíritu de prostitución y no tan solo la adoptaron, sino que ahora la defienden. No, pues ya se equivocó, pues ya. ¿Cómo se va a casar? Fíjate, es que la cuestión no es que se case, la cuestión es que ya activó algo espiritual dentro de. Si está aquí, la cuestión no es que se case. Si fuera fácil, ¿no? Pues entonces, pues que todo el mundo fornique ya que se case, ¿no? La cuestión es eso. O sea, la cuestión es que puede que no haya sido realizado bajo un lineamiento espiritual, bajo una estructura de parte de Dios, sino que el espíritu, ese demonio que estaba operando dentro de, puede ser un demonio familiar, un demonio ancestral de iniquidad, alcanzó y profanó y ya está listo para ir a otra generación. Porque ese demonio activó la fornicación y ahora hay un embarazo y ahora es un demonio que va a brincar a otra generación.
O sea, no es la cuestión de que, no, pues nos casamos, lo acepto ya como yerno y es mi nuera, gloria a Dios, y que se vayan de vacaciones. Y todavía, bueno, pues ya un apapacho, no hay problema. Como dice, no problem, hermanos. El problema no es eso. El problema es la actividad espiritual que ya generaron. No sé si me entiende usted. Aquí el problema es los demonios que ya se activaron dentro de esa generación y que brincarán a otra generación. El niño viene. Y a lo mejor los papás y toda la familia está esperando el niño, no, gloria a Dios, viene un niño, mi yerno es güerito y mi nuera es güerita, gloria a Dios, viene un güerito de ojos verdes. ¿Sí me entiende? O sea, el color no importa, aquí lo que importa es cómo se redime ahora, porque si hubo ya hubo ya algo que se estableció carnalmente, o sea, hay un demonio activo ya ahí. Ahora, ¿cómo se redime eso? ¿O cómo lo desactivas eso? Porque el niño ya nace con un problema espiritual. No, pero usted lo presenta, lo santifica, hijo. El problema no es presentarlo. Por eso las leyes de Dios no se pueden, bueno, aquí está el remedio, no. El problema es que tiene que haber un arrepentimiento. Aquí el problema no es eso. En total, pues nos casamos, ya contratamos al juez que vaya a la casa y lo santificamos el juez, santificamos las firmas y todo, ya queda santificado. No, hijo, la semilla que se siembra se cosecha. El pecado que se siembra se activa. Y aquí sí le voy a pedir a mi esposa, préstame un micrófono, hijo. Aquí sí le voy a pedir a mi esposa que dio algunas citas por ahí sobre el pecado. A ver, amorcito, perdón, Y esa parte a mí sí me impactó mucho porque yo sí creo, de verdad, que cuando una persona no se arrepiente, cita sobre el pecado. ¿Quién estuvo ahí? Ok. Entonces, realmente estos demonios brincan a otra generación. Y parece que es ¿cómo te diré? Es una cadena. Ya pasó esto y ahora sigue pasando esto. ¿Y cuándo lo paramos? Mi esposa habla sobre el arrepentimiento y le voy a pedir que ponga textos sobre el arrepentimiento. Ahí está, amor. En la mañana preguntábamos, bueno, ¿qué consecuencias puede haber si no hay un arrepentimiento? Pueden ser, son muchas. Una de las principales de las que habla la palabra es Romanos 3:23. La mayoría se lo sabe, los que no, hay mucha gente nueva, Dios les bendiga, bienvenidos, amén. Pero bueno, esta es una manera de presentarle lo que es el arrepentimiento y por qué es necesario arrepentirse. Para entender primeramente, de qué hay que arrepentirse, tenemos que entender lo que es pecado. Y según lo que me habla, primera de Juan 3, versículo 4, me dice que es una infracción a la ley, pero no a cualquier ley, sino a la ley dispuesta por Dios. Recuerden que nosotros estamos en México y bajo las leyes de México nos regimos, ¿está de acuerdo? Pero Dios, que es Dios sobre todas las naciones de la tierra, obviamente, las leyes de Dios están para todo ser humano, sea chino, sea árabe, sea, ¿qué le parece? Sea de Chile, sea de Quito, de Ecuador, sea de mexicano, sea de donde sea. Las leyes de Dios no cambian. Son las mismas para todas las naciones y son las mismas en todo tiempo, porque estas leyes no caducan. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso, vamos a citar algunos versículos que hablan ¿por qué yo tengo la necesidad de un arrepentimiento? Ok, si el pecado es infracción de la ley, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué dice? Es infracción de la ley. Entonces, vemos, ¿saben? Que todo aquel que ha infringido la ley, todo aquel que ha pecado contra Dios, tiene necesidad de arrepentimiento, tiene necesidad de perdón de pecados, forzosamente. Lo que ahorita compartía mi esposo,
Ojalá fuera así de fácil, de bueno, pues ya la regué, ya cometí cierto pecado, pues solamente me caso y tapo el sol con un dedo, ¿no? O sea, no es así de fácil. La Biblia me habla de que todo tiene consecuencia. Amén. Si no fuera así, entonces no habría necesidad de estar sujeto a una ley. Si no hubiese necesidad de que el pecado fuese redimido, entonces en vano vino Jesucristo. En vano murió por nosotros. Pero ¿está usted de acuerdo que lo que Dios hace y los planes que Dios hizo no fue para desperdiciar el tiempo? Realmente esa era una necesidad de la cual el ser humano tiene. Era una necesidad para y a favor del ser humano. Amén. Vemos, amén. Romanos 3:23 me dice que lo primero que hace el pecado es separarnos de Dios. Recordemos que desde el Génesis, amén, cuando el Señor forma al hombre y a la mujer, Dios dice que Mateo habla sobre la genealogía de Jesucristo y dice que Adán era hijo de Dios, así lo dice literalmente, ¿cierto? Dice que Adán era hijo de Dios. Ellos no conocían el pecado, ellos no conocían la maldad, es lo que me habla la Biblia. No conocían la maldad, dado que posteriormente cuando Dios, después de haberlos creado, les da un hogar en el Edén, y dentro del Edén nos encontramos 3 árboles, y uno de esos le dice, ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero de ese no debes de comer. Entonces quiere decir que Adán y Eva no tenían el conocimiento del mal. Por eso ellos no habían cometido pecado. Por eso ellos podían hablar con Dios de manera directa. ¿Sí, amén? Dios podía hablar con ellos y ellos con el hombre. Y no había ningún intermediario, porque no había nada que los separara de Dios. Amén. Inclusive la condición de ellos era desnuda y no se avergonzaban de su condición, porque no conocían lo que era maldad. Entonces, en el momento en el que ellos participan y comen de este fruto, entonces viene la consecuencia. Dice, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10, por favor. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Bueno, aquí ya no habla específicamente de eso, pero vemos en Romanos 3:23, amén, que el pecado separa al hombre de Dios. También dice Isaías 30, versículo 13, amén, que el pecado trae ruina. O sea, no solamente se puede uno jactar de haber participado y de haberse deleitado en algún pecado X, sino que esto trae una consecuencia muy terrible, y eso es a lo que a nadie le parecería, ¿o sí? Yo al menos creo que todo aquel que se casa lo hace con la visión de poder formar una familia, ¿cierto? De tener una familia lo más estable posible, ¿cierto? De ser, no sé, de tener a la pareja contenta, de nosotros mismos estar contentos, de tener a los hijos en una familia estable, ¿cierto? ¿O alguien se casó aquí para ser un infeliz? Bueno, se oyó feo, ¿verdad? Pero ¿alguien se casó con esa intención? ¿O alguien se casó para decir, bueno, pues ya nada más en lo que dura lo bueno, ¿no? De aquí a unos 3 meses me divorcio y vamos por la otra, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Habrá alguno que habrá pensado así? ¿O que ha de haber pensado que a los hijos los sacaban en la caja de cereales y lo canjeaba después por otro mejor? ¿Alguien pensaría eso? No, ¿verdad? Sabemos, amén, que nuestros actos tienen consecuencia. Amén. Y dice Isaías 30, dice, por tanto, ¿os será este pecado como qué? Como una grieta que amenaza la ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Dice que es una pared elevada. Obviamente el pecado, el pecado no solamente es la acción inmediata, sino que normalmente cuando el ser humano comete un pecado, normalmente continúa haciéndolo. Y muchas veces le añade a ese pecado otro más. Para poder, aquí hay gente que conoce un poco más sobre el tema.
Si alguien planeara robar un banco, yo pregunto, ¿es nada más así porque se le ocurrió y va a asaltar el banco? ¿Qué se necesita? Planearlo. ¿Qué más? Mentir, ¿cierto? Porque a nadie le va a decir qué es lo que va a hacer. Mentir, ¿qué más? Traicionar, ¿qué más? Ay, hermanos, te parece que nunca han robado un banco. Te parecen nuevos. Para poder llegar a ese punto, realmente hubo un proceso en el que no solamente se comete el robo como tal, sino que se maquina, pero al maquinarlo se van añadiendo otros pecados adicionales. Se añade más. Entonces quiere decir, vaya, que tu deuda viene a ser más grande. Por eso dice la palabra que el pecado es como una grieta que se va extendiendo, dice, como en una pared elevada. O sea, normalmente les digo, o sea, se comete un pecado y de ahí se sigue, se continúa. Una pared muy alta sin los cimientos o sin lo que le sostiene, obviamente es pronto a que se caiga. ¿Por qué se agrieta? A ver, vaya, gente que conoce un poco de construcción, ¿por qué se puede agrietar una pared? A ver, hermano, por el asentamiento. ¿Qué más? Porque está más cimentada. Vaya, en el cimiento, dice el hermano, al momento de asentarse, vaya, el peso de la construcción, entonces ya comienza a descuadrar tantito. ¿Sí me entiende? Entonces quiere decir que vaya, una persona, entonces vaya, que comete pecado delante de Dios es porque no tiene un cimiento en Dios, porque ignora los principios de Dios, porque ignora que las leyes por las cuales todo ser humano vive, no sabe que si las infracciona va a sufrir consecuencias. Y aquí la Biblia me dice que vaya, cuando un muro cae, vaya, dice que va a traer una gran ruina. Y la caída te viene avisando. Dice que viene súbita y repentinamente. Por eso es de que vemos que pasan generaciones y generaciones y generaciones y cada vez se van volviendo peores. Cada vez se va haciendo peor. Cada vez se va desgastando los valores humanos. Cada vez, vaya, en realidad, vaya, cuando una persona se casa con otra, le promete, pues vamos a ser felices para siempre. Y normalmente es la persona que le hace más infeliz la vida al otro. ¿Sí o no? No me digan que un divorcio acaba en felicidad. ¿Verdad que no? Normalmente la persona que promete, vaya, felicidad toda la vida, normalmente en menos de ese tiempo ya le desgració toda la vida. Dice Proverbios 28:13, dice que el pecado, o sea, mientras no hay un arrepentimiento, el arrepentimiento es el reconocimiento, amén, de mi pecado. Cuando yo reconozco mi pecado, confieso mi pecado y entonces vaya, ese pecado, hablaba mi esposo, necesita ser redimido. ¿Por quién tiene que ser redimido? Hombres no pueden hacer, vaya, o sea, bueno, si tú me faltas a mí o yo te falto a ti, yo te ofendo a ti, yo te puedo pedir perdón. Y si tú me recibes el perdón, entonces vaya, tú me puedes dejar en libertad a mí. Pero todos pecamos contra Dios primeramente. Y si tú pecas contra Dios, ¿quién es el que te tiene que perdonar? En la religión tradicional se te enseña que un hombre te puede absolver los pecados, ¿cierto? Y la Biblia me dice, amén, que, o sea, sí pecas contra el hombre, pero pecas primeramente contra Dios. Entonces, lo que vaya, si tú le fallas al hombre, vaya, con que te pongas a cuenta con el hombre. Pero el detalle está de que cuando tú le fallas a Dios, ¿quién te puede librar? Solamente Él. Por eso dice Primera de Juan 1:10, dice la palabra: hijitos míos, si alguno de vosotros habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, un justo. O sea, un hombre que sí cumplió las leyes. Un hombre que no tuvo necesidad de cárcel. Un hombre que es, vaya, ahora sí, Dios en un hombre, amén,
que vino precisamente como abogado, como intercesor, como intermediario, como mediador entre Dios y los hombres. Amén. Un justo. Y también dice la palabra, amén, que Marcos 1:14, Mateo 1, dice también, Proverbios no leí, pero ya saben lo que dice la Biblia, ¿no? No es cierto, vamos a leerlo. Proverbios 28:18. Dice 10, y el que encubre sus pecados, el que encubre, o sea, no solamente se peca, sino que todavía hay que nadie se entere, ¿no? Y hay que echarle otras mentiritas más para que se evite que que los demás se entere. O sea, en vez de confesarlo o en vez de salir de esa consecuencia, lo que hacen es cubrirlo más. Y dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? Mas el que los confiesa y se aparta, ¿de qué? Del pecado, alcanzará misericordia. Amén. O sea, que no basta solamente con el confesar tu pecado, sino que es necesario apartarse de ese camino. Por eso arrepentimiento significa volverse a Dios. Amén. Volverse a Dios. Y dice Jeremías 16, versículo 17-18, que el pecado tiene retribución, el pecado tiene paga. Por eso es de que todos tenemos que estar conscientes, tanto gente nueva que apenas estamos escuchando del Evangelio, como gente que ya tenemos que entender, amén, que esto es algo constante. La Biblia dice que el que habla que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso. Dice la palabra que los ojos de Dios están sobre todos los hombres y sobre las obras de ellos. Entonces no hay nada que esté oculto para siempre. ¿Qué te dije? Jeremías 16. Jeremías 16. Capítulo 16, versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos, ¿qué? Los cuales no se me ocultaron. O sea, sobre todo lo que el hombre hace, a dónde va, a dónde camina, hacia dónde va, de dónde parte. Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su ¿qué? De la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al ¿qué? Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. Dios trae retribución, no el hombre. Sí habrá un hombre que si pecaren contra él, opte por la venganza. Pero el que finalmente obre en venganza, él también va a tener su propio, ha pecado él mismo. Pero dice la Escritura que cuando pecamos contra Dios, de él viene doble retribución. Por su iniquidad y por su pecado. Dice, porque contaminaron mi tierra con cadáveres de sus ídolos y sus abominaciones llenaron, ¿qué dice? ¿Ya? No tengo más. Ezequiel, nada más último. Ezequiel 39:23. Es que es interesante, yo quería tomar esta parte porque ella estudia por su lado y lógicamente tenemos un púlpito ahí en la casa, yo me siento, me predica, me ministra y digo, amén, ya me arrepiento. Yo va a la mía y se me queda dormida. No es cierto. Adelante. Que me habla de la paz de Dios. Ezequiel 39:23. Amén. Les hablaba de que la falta de arrepentimiento y el pecado en acción trae cautividad. Y no solamente sobre la persona, sino sobre sus generaciones. Dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva. ¿Qué dice? Fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Aquí está hablando el Señor.
Por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus, y todos cayeron a espada. Se murieron. O sea, vino juicio, vino muerte, vino cautividad. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Vaya, ¿qué es rebelarse? ¿Qué es rebelión? Estar en contra de... Contra Dios. ¿De qué? Estar en contra de una autoridad. ¿Qué más? Estar en contra de una autoridad. Si tú estás en contra de una autoridad es porque entonces estamos en contra de las cosas o de las normas que se establecieron. Yo nada más quiero, antes de que me quiten el micrófono, yo quiero que alguien me explique. ¿Quién entendió lo que se hizo hace un momento aquí al frente? Y eso se lo pregunto principalmente a la gente que pasó al frente. Cuando estaban las 4 varas y estaba el manto, el talit sobre ellos. ¿Qué entendieron? ¿Qué era? ¿Qué significa? Sobre todo la gente que estuvo dentro de él. ¿Qué entendieron? Una cobertura. A ver, la gente que entró. Amén. Gracias por tu aportación. Gracias. Pero yo les pregunto a la gente que entró, que el manto de Dios está sobre nosotros. ¿Qué más? Hebreos 3, del 1 al 3. Amén. Refleja, hermanos, lo que son los mandamientos de Dios. Lo que son 365 mandamientos prohibitivos y 248 permisivos. Al estar bajo el talí o bajo el manto, eso refleja, según Hebreos, dice que es la sustancia misma que sustenta con el poder de su palabra todas las cosas. El talí de Dios, que es Jesucristo, es el que nos da vida, es el que nos restaura, es el que Salmo 3:3 dice que Él es escudo alrededor de mí, que no hay nada que pueda penetrarme porque Él es el que me cubre. O sea, Él habla de la esencia misma. Las varas pues me hablan de autoridad. Los tzitzit pues me hablan son 8, es la palabra hablada. La letra pet, que es Jesucristo hecho carne. Los 5 nudos son 5 ministerios de gobierno que la palabra dice que me ayudan a mi madurez, a mi crecimiento. O sea, en sí para mí lo que simboliza es la cobertura total de Dios. O sea, es la torre fuerte, porque dice que ahí correrá el justo y levantado será a grandes rasgos. Amén. Eso es. Cuando la gente que estaba aquí bajo el manto, o sea, lo que usted está proclamando es que usted está bajo la cobertura, bajo el cuidado, bajo la protección, bajo el cobijo del Altísimo. Amén. Pero eso no es nada más para recibir el beneficio, sino el compromiso. Porque todo aquel que está sujeto a una ley está comprometido a obedecerla. Y el que es rebelde es el opositor a esas leyes. Amén. Así que cuando se comete un pecado, eso es lo que en realidad estamos haciendo. O sea, les explicaba en la mañana, no es solamente decir, bueno, ok, ya cometí un pecado, deleité mi carne. No es eso. En realidad no es eso. ¿Sabe qué es? El estar en contra de Dios. Y finalmente, o sea, todo aquel que esté en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios de Dios, va a sufrir sus propias consecuencias. Por eso, pero escúcheme bien, no se me asuste. Vaya, por eso Dios mismo proveyó un Salvador. Amén. Dios proveyó un Salvador, si no me equivoco, estábamos leyendo Mateo 1:21, donde dice la Escritura que se estaba profetizando sobre Jesucristo, que a Él se le daría el nombre de... ¿Qué significa Jesús?
Salvador. Amén. Por eso él, vaya, dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y obviamente de lo que esto conlleva. Segunda de Pedro 2, 4 al 9. Y ya me voy. Segunda de Pedro 2, versículo 4 al 9. Amén. Y yo creo que esto va muy de la mano de lo que estás enseñando, amor. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó, ¿a dónde? A prisiones. Entonces vemos que Dios juzgó igual a los ángeles que a los hombres. El pecado trae cautividad. Amén. Y dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados, ¿qué dice? Entonces, el pecado solamente se quedará ahí y lo puedo maquillar y ya. Para que tenga un aspecto y para que nadie vea lo feo del pecado. No. Dice la Escritura, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Ahora yo te pregunto, ¿tener odio será pecado? ¿Preservar el resentimiento en el corazón será pecado? Entonces hay pecado. ¿Será más grande robar un banco que tener resentimiento? Es igual. Se infracciona igualmente los principios de Dios. Amén. Dice, creo que no acabé. Dice, no se acabé. Es que es para que usted esté atento. Amén. ¿Sí acabé o no acabé? ¿Sí? ¿Ya ven por qué no me dicen? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio, ¿trayendo qué? Sobre el mundo de los impíos. Sobre la tierra de los impíos. Versículo 6. Y si condenó por destrucción, ¿cuál fue la condena? Destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir. ¿Qué dice? Amén. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Adelante, adelante. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para hacer qué? Entonces pregunto yo, ¿el pecado sin confesar traerá consecuencias? Castigar en el día del juicio. Dicho de otra manera, nadie la puede librar. Hablaba hace un rato con una hermana. Escúchame bien, a veces pensamos que el estar constantemente en una iglesia ya la libré. Le digo una cosa, si usted sigue caminando bien, pero a lo último, al término, usted se vuelve a su pecado, usted nuevamente vuelve como al principio, ¿cree que verdaderamente será salvo? Entonces todo lo que pudo haber construido, todo lo que pudo haber hecho, finalmente fue en vano. Por eso el permanecer en el arrepentimiento, eso es lo que conviene a todos. Un aplauso a Jesucristo. Esa es parte de la estructura que obviamente el enemigo fundamenta. Él no puede levantar algo grande contra la vida de un hijo de Dios, sino Satanás necesita la base, el pecado. Los reyes de Judá o los reyes de la tierra del antiguo pacto, realmente el acecho del enemigo siempre estuvo en todo tiempo. Pero Satanás solamente necesitaba el descuido y activar algo que estaba en contra de las leyes del Señor.
Y es impactante. Ahora sí vamos a ir a Reyes y vamos a encontrar cómo la prostitución espiritual se introdujo a la iglesia. Voy a hablar en este caso al templo. ¿Cómo es que se introdujo? A mí, yo cuando veo estas partes, estas citas, a mí sí me impresiona y analizo, digo, cuánto de verdad es el amor del Señor y cuán grande es el amor de Dios, que aún con todas las cosas que en ocasiones traemos y aún conociendo la ley del Señor, permanece en nuestro corazón y no nos ha consumido. Pero esa es la parte en ocasiones que la gente se confunde, porque dice, mira, yo no me he arrepentido, sigo con esto y aún permanece la gracia. Espérate. La oración del justo, la oración de un intercesor, el ayuno de los justos, el ayuno y la oración de varios hermanos, Dios puede darte la oportunidad para que te arrepientas. Pero si en el tiempo que Dios te da la oportunidad no lo haces, Dios puede actuar en contra tuya porque has infringido sus leyes. ¿Estás aquí? Has infringido las leyes y entonces hay consecuencias. Vea lo que dice aquí, versículo 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Esta es la base. 2. Y subió el rey a la casa del Señor, de Adonai, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas. ¿Qué más? Con todo el pueblo. ¿Qué más? Desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniendo el rey en pie junto a la columna, lo veíamos hace un rato, que fue lo que hicimos al principio, ¿no? ¿Dónde se fue? Él estaba atento, Dios había hablado a su corazón, Dios había convencido su corazón de que había cosas que no estaban de acuerdo desde muchos años atrás, los reyes de Judá. Y versículo, ¿dónde me quedé? Columnas. Hoy segundo. E hizo pacto delante del Señor, que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos y sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó, ¿qué dice, hermano? El pacto. El rey fue a la columna y ahí habló con Dios y seguramente se puso a cuentas con Dios y pidió perdón a Dios. Y finalmente Dios escuchó la oración del rey. Y estaban ahí los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote. Vamos a ver el versículo que sigue. Entonces mandó el rey, aquí está, al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Adonai todos los utensilios que habían sido hechos para ¿quién? ¿Quién más? Y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Es interesante cómo se introdujo la idolatría. Por eso cuando orábamos hace un rato, orábamos oraba yo en dos líneas, porque entiendo que Baal, el sol, la luna, Baal y Acera ocupan una función espiritual para cautivar a una persona, para colocar espíritus o demonios idolátricos, llámese, no estoy hablando en el sentido literal, sino estoy hablando en el sentido espiritual. Pero sí también yo creo que la gente que está cautivo en una línea idolátrica, ¿escucha bien? Una línea idolátrica, una línea de imágenes, de madera, de palo, llámese de plata, de bronce, de cobre. O sea, hay una influencia espiritual, hay una base espiritual. La mayor parte de las deidades que operan en una línea de fornicación y de adulterio, las líneas espirituales que operan están basados con demonios del segundo cielo. Si es aquí, son demonios celestes. Y ahorita vamos a orar y vamos a tomar autoridad
y le vamos a decir al diablo en el nombre de Jesús que todo demonio que había operado en el corazón, todo demonio que había operado en la mente, la voluntad, en los sentidos, con aromas, con bálsamos, con rituales, con hechizos y con encantamientos en cualquiera de los hijos de Dios, hoy le vamos a ordenar a los demonios que salgan por la autoridad que Cristo nos ha dado en el nombre de Jesús. ¿Sí es aquí? Y entonces dice aquí que este sacerdote, sumo sacerdote con el rey, mandaron a sacar todos los utensilios, todo lo que usaba el enemigo para hacer ahí muchas cosas. Y dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, ¿a quién? A Baal, que es Satanás, al sol, que es el mismo, y a la luna, ¿va? Y a los signos del zodiaco y a todo el ejército. ¿Qué? Ok. ¿Dónde estaban alineados? Esto también pasó con Manasés. Ahorita vamos a ver esa parte. Esta parte es interesante porque ¿cómo es posible entonces los hombres en la tierra pueden hacer una alineación? ¿Está aquí? Un hombre, una mujer, cuando yo hablo de hombre, hablo de, puede ser joven, niño, anciano, etcétera, puede hacer una alineación espiritual. Y usted lo puede ver tan inocente y con un cara de ternuro o de ternurita, perdón, lo puede ver tan simple, y usted no sabe que puede activar un ámbito espiritual dentro de su casa, dentro de la familia, dentro del negocio, del trabajo, de la empresa, etcétera. Si es aquí, porque son puertas, son portales espirituales. Yo sé que hoy no hay clientes, ¿verdad? ¿Verdad que no? No hay ninguno. No habla nada. ¿Verdad que no hay ninguno? ¿Sí hay uno? Ok. Bueno, Atala dijo que hay uno. ¿Cuántos hay, hija? ¿Hay uno? ¿Más de uno? ¿Más de dos? Ok. Ya está ahí como que dice, no, me lo va a echar ahorita. Ok. Versículo 6, por favor, hijo. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Adonai, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares altos, ¿ya lo vio? De prostitución. ¿Prostitución qué? Idolátrica. Pablo, a ver, vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Aquí no compartí esa parte. Yo hablé en Acolman, allá con los hermanos. Hicimos un altar 2 semanas antes. Creo que fue la primera semana que fuimos. Y no ha sido una obra de verdad gloriosa, gloriosa. Los que han ido conmigo, ha sido poderoso, de verdad. Dios ha glorificado. En esta ocasión empezamos a adorar en el altar del Señor. Levantamos un altar de 12 piedras y le dije a Margarita Flor y a Alondra, le digo, no, nadie ministre, solamente adoremos. Y empezamos a adorar y no crea que nos llevamos al David, no, porque nadie nos ha querido acompañar, más bien no se ha podido. Y bueno, y empezamos a adorar con un celular ahí, con el aparato conectado. Y eso trajo gloria. Y entonces empezamos a hablar sobre los altares. Si usted se da cuenta, capítulo 18 de Reyes, usted va a encontrar, dice que Elías fue y restauró, ¿cierto? Restauró el altar. Yo le decía, le daba como un ejemplo, y pongo esto como un ejemplo. Si usted deja de buscar de Dios, usted puede tener problemas mañana, pasado, o en horas, o en cuestión de días. ¿Sí es aquí? Y lo pongo como ejemplo. Si yo dejase aquí, eso es lo que digo, si yo dejase aquí, pero dejaríamos este edificio, pero dejase yo aquí 12 piedras y levantaríamos un altar, pero como ya no habría nadie quien le daría mantenimiento, yo te pregunto, cuando viniéramos a la vuelta de un año, un mes, o 2 meses, 3 meses, ¿cómo se encontrarían las piedras? Dígame, sucias, ¿qué más? Ok. Recuerde que es un lugar, mire, allá está abierto, por allá se abre, vaya, ¿entrarían los bichos y podrían estar abajo de esas piedras? Sí.
Sí. Precisamente esa es la condición espiritual de muchos hijos de Dios. ¿Está aquí? Esa es la condición espiritual. ¿Qué había en el altar? Sacrificio, ¿cierto? ¿Y qué más sucedía en el altar? Sacrificio, y venía Dios y consumía con el fuego, ¿cierto? En el altar. ¿Qué había en el altar entonces? En el altar del tabernáculo del Señor, donde ofrecían el sacrificio, ¿qué había? Fuego, ¿cierto? Entonces imagínate un altar de fuego. Yo te pregunto, ¿qué bicho, qué animal se puede acercar debajo de las piedras? No hay ninguno. ¿Está de acuerdo conmigo? No hay nada. Ahora, aquí en el templo, aquí hay un altar. Aquí en el tiempo de Manasés y en el tiempo de Osías, realmente se abandonó el sacerdocio. Cuando tú dejas de activarte en el sacerdocio del Señor, yo te digo una cosa, tienes muchos riesgos. Si es aquí, tu sacerdocio es cuando se mantiene activo, tú tienes una bendición. La palabra fluye, la revelación fluye, la santidad fluye, el amor fluye, la gracia fluye y todo fluye en amor. Pero tú deja de ministrar en tu sacerdocio y deja de hacer lo que sabías hacer. Te aseguro que mañana pasado, un mes, no sé el tiempo, puedes tener problemas en tu corazón. No es lo mismo estar activo a no estar activo. Y creo que muchos de los que están aquí tienen testimonio. El estar activo en el espíritu y el estar desactivado fuera y el no hacer nada para Dios. ¿Sí es aquí? De tal manera entonces parece que en los tiempos de Osías, muchos sacerdotes que eran hijos de Dios, sacerdotes, dejaron de fungir como sacerdotes para Dios y fueron contaminados y profanados y empezaron a levantar altares para el sol, para la luna, altares para Baal y altares para Acera. El pecado los alcanzó. Ok, dice aquí, por tanto, amados míos, huid, ¿qué dice ahí? De la idolatría. Ok, vamos. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. 19, empieza lo bueno. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice ahí? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que a vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mire, yo le digo algo. El año gregoriano, o más bien el año, tiene 12 meses. ¿Está de acuerdo conmigo? Entre 30, 31, 28, etc. Pero son 365 días del año. ¿Está de acuerdo conmigo? Voy a decir algo que quizás usted no lo sepa. En los 365 días del año, todo está, escúchame, todo está ocupado. Si vamos al calendario satánico, usted va a encontrar, y si vamos al calendario idolátrico, si vamos al calendario idolátrico, al calendario satánico, vamos a encontrar que el calendario idolátrico ocupa los 365 días del año. ¿Está aquí? Y realmente ellos tienen ya todos designados qué es lo que harán en ciertos días, en ciertos meses, etcétera. El calendario idolátrico ya no cambia. Escucha bien, no hay un cambio. Pero el calendario de los hijos de Dios tiene muchas variaciones. Si yo lo llevo a un ejemplo claro, si cada 24 de junio hay un patrono, no se puede cambiar porque llueva o porque truene. ¿Está de acuerdo conmigo? Si está de acuerdo conmigo. Si hablamos de un 12 de diciembre, si llueve, truene, hay un terremoto, ¿cambia o no cambia? No cambia. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios tienen problemas en cuanto a su consagración y en cuanto a su integridad y en cuanto a la fidelidad con Dios y en cuanto a ser íntegros en Dios en las 24 horas del día y en los 365 días del año?
¿Dónde está entonces la fidelidad de los sacerdotes de Dios que deberíamos de ser todavía más sagaces y con mayor sabiduría y deberíamos de tener mayor santidad y mayor nivel de autoridad? ¿Por qué no se puede confrontar un mundo espiritual el cual fue vencido en la cruz del Calvario? ¿Por qué Satanás puede operar y puede mover el segundo cielo, traer opresiones a la tierra? ¿Por qué los hijos de Dios entonces no tenemos un mayor nivel de autoridad para poder quebrar y destruir los niveles espirituales? ¿Por qué? Porque no se halla en muchos hijos de Dios fidelidad, integridad, ser radicales y genuinos. Por eso estos ídolos y estos demonios que entraron a la casa, al templo en el tiempo de los judíos, en el tiempo de los reyes de Judá, quiero decirte, ellos tomaron esa posición y dice, dame el 21, ok, dame 23. Dice que además derribó los lugares altos de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, alguien que me busque de Manasés, en los cuales tejían las mujeres tiendas. ¿Para qué? ¿Dónde estaba la hechicería? ¿Dónde estaba la brujería? Estaba dentro del templo. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron las brujas? Escucha bien, ¿cómo entraron las sacerdotisas prostitutas de Satanás dentro de la iglesia? ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? Por la idolatría. ¿Si es aquí? Por la idolatría. Cada vez que usted tenga ídolos en su corazón, usted puede tener una influencia espiritual. Por eso Dios no te llamó, lo que hablaba mi esposa, Dios no te llamó para que guardes cosas en tu corazón. Dios te llamó a libertad. Si es aquí, Dios te llamó para libertad, para que seas libre. Cristo murió por ti para que seas libre, no para que vivas encadenado, no para que vivas en cautividad, no para que vivas, escucha bien, en depresión, no para que vivas, escucha bien, en angustias y en miedos. Eso solamente lo provoca Satanás. Tú y yo, Cristo nos dio la autoridad y el poder para quebrar las tinieblas en el nombre de Jesús. Me impacta. Pues digo, ¿dónde está el poder? Si hablamos de un Cristo poderoso, si hablamos de un Cristo que murió, si hablamos del Mesías que murió y resucitó y sentado a la diestra está, Colosenses 2, 11 al 14, venció a Satanás, lo exhibió públicamente, triunfó sobre ello. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está la victoria de los hijos de Dios? ¿Dónde está la victoria de los hijos de Dios que viven en opresión? Si tu altar tuviera fuego, tú no tendrías ningún problema. Los demonios no soportan la presencia de Dios y los demonios huirían por la presencia del Espíritu Santo y por la santificación de tu vida. Porque hay derechos legales. El fuego no puede venir porque el fuego es 3 veces santo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo va a llegar el fuego si hay cosas que guardas en tu vida? Y vamos a ver esta parte, vean lo que dice aquí. E hizo venir todos los sacerdotes, este es de Manasés. Segunda de Reyes 21:1. Esto es interesante. Yo me quedo con esto de verdad y digo, ay Señor, no puede ser. ¿Está aquí? Yo digo, no puede ser. Necesitamos levantar una iglesia de verdad, una iglesia con poder, una iglesia con autoridad. Pero eso no va a ser posible, eso lo tienes que hacer tú. Yo a mi esposa me habla la hermana y me dice, hermano, estoy enfermo. Me habla llorando la hermana de la congre y me dice, están llorando y yo tomo la llamada. Es en la noche, la madre no recuerdo. Yo me postro, yo me hinco pues. Comente, yo les he dicho eso cuando alguien me habla, yo siento que es algo fuera ya y el Espíritu Santo me dice, arrodíllate. Y casi todas las veces que lloro por alguien, yo me arrodillo. O sea, no me quedo ahí en la cama, no, yo me arrodillo. Y cuando yo escucho, no, es que está aquí, que le diagnosticaron eso, como 3 enfermedades y los médicos casi le decían, vaya comprando una cajita porque se va a morir. Le digo, mentira del diablo, hija. Le digo, la hermana no tiene nada. Le digo a mi esposa, yo percibo en el espíritu cuando
De verdad es una acechanza. Ya, como decía, hay que ir a ungirla porque hay que despedirla. No, no tiene nada. Es un demonio. Yo me postro, me arrodillo, tomo el teléfono, tomo autoridad. Luego venía en el camino, le hablo otra vez a la hermana, hermana, ¿cómo está? Me dice, es que el médico otra vez, le digo, tú no tienes nada, hija, ve, pon tu mano así. Y yo empecé a tomar autoridad. Y ayer que le hablo, le digo, ¿dónde estás, hija? Ya hice el aseo, ya comí, ya adoramos. Le digo, tú no tienes nada. Ese es nuestro Cristo, hijos. Él, escucha bien, Él nunca ha perdido una sola batalla. Y no habrá demonio idolátrico. Y no habrá sistema que Dios, el Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, se puede levantar el sistema contra nuestro Dios. No hay nada. El problema es que tú tienes que creer. Yo tengo que creer que verdaderamente Cristo, escucha bien, Cristo para eso me levantó, para deshacer las obras de las tinieblas. Para eso te levantó el Señor Jesús. No te levantó para que vivas en opresión, en angustia, no. Te levantó para que veas la gloria y la manifestación de Cristo. ¿Sí es aquí? Bien, leo esta parte. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Etziba. Ok, dame el otro, hijo. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que Adonai había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal, otro. E hizo una imagen de acera, como habían hecho Acab, rey de Israel, y adoró, ¿qué dice ahí? A todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Para que usted me entienda, se lo traduzco. Todos los demonios que Pablo habla en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Pablo habla en Efesios capítulo 6, versículo 12. Vean lo que hizo este Manasés y todos los reyes de Judá que se extraviaron. Mientras vamos a eso y nos rezamos esto. Dame una cita. Bueno, sí, Efesios 6, 12. Vea. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínate, todo esto hizo descender Manasés y los reyes de Judá. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos hijos de Dios? Estoy hablando hijos de Dios y también estoy hablando de ministros, hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, que un día estuvieron en Dios, correctamente, y actualmente ¿cuántos de ellos no estarán activando demonios del segundo cielo, activando la tierra? Ahora yo te pregunto, la gente que va a esos lugares y entra con una necesidad, pregunto yo, ¿cuánta influencia se activa mientras ellos van a ese lugar por una necesidad? Salen peor. Si es aquí, más endemoniados todavía. Ahora dame Colosenses 1, 16. Vea lo que dice aquí. Porque en él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean ¿qué? Tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Manasés hizo descender el ejército de los cielos. Yo le digo algo. Cuando la gente no está santificado y cuando la gente no tiene el arrepentimiento, puede tener una reunión en la casa de la congregación, pero a causa de los demonios no puede hacer descender la gloria de Dios, porque hay una lucha espiritual. Si está aquí, hay una lucha espiritual. Ahora sí vamos ahí, donde me quedé. Ok. Asimismo edificó, ¿qué dice ahí? Altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Imagínese usted. Vamos.
y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agurero, fue un hechicero, un rey ungido, fue un hechicero, hijos de Dios que fueron ungidos y se apartaron del camino, ahora tiene una actividad espiritual de hechicería. Dios los ungió, pero ahora caminan como hechiceros. Y sigue ministrando a la gente, pero ya no es por el Espíritu Santo, sino ahora en adivinación, como el rey Saúl. Ahora suelta la palabra por adivinación y entonces mayor influencia espiritual viene sobre la gente que ellos ministran. Vea, ¿qué dice aquí? Y fue agorero, instituyó, o sea, estableció encantadores. ¿Qué más? Adivinos, ¿qué más? Multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo. Por eso, si tú no corriges a un hermano o una hermana y tú sabes que está mal y le dices que está bien, tú lo estás instituyendo. Porque le estás permitiendo que él permanezca en la condición o la situación que está. No importa quién sea. Si es aquí, no importa quién sea. Si tú lo exhortas y lo amonestas y él se arrepiente, habrás ganado tu alma para Dios, o más bien Dios te habrá librado de un juicio delante de su presencia. Pero si tú viéndolo como es tu amigo, tu medio compadre, etcétera, y no lo exhortas, etcétera, ten cuidado. No sea que Dios te demande, que sabiendo que está mal y no lo haces, no sea que Dios también te juzgue con el mismo pecado que él está enredado. ¿Si es aquí? Bien, dame el otro. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa del Señor. Había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. 8. No volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Hasta ahí? Pero hay una parte, hija, no sé si es la cita. ¿Qué capítulo me diste? No, es que tú me dices 23. Dame 21. Solamente voy a ver, ¿este es de Manasés? El 21 de Manasés. ¿Ese ya lo leímos? ¿Ya? Ok. Ok. Y realmente es interesante, pueblo. ¿Cómo se introdujo la prostitución en la iglesia? Por considerar que podíamos ministrar a Dios con nuestra manera de ser. ¿Cómo se introdujo? ¿Cómo Satanás se introdujo el pecado y la maldad espiritual dentro de la iglesia de Cristo? Por ser permisivos. ¿Sí es aquí? Por no considerar que un demonio podía activar más demonios. Solamente en aquel hombre, Lucas capítulo 8, versículo 26 al 31, dice que este muchacho estaba ahí a la orilla del río, ¿cierto? ¿Cuántos demonios había en él? ¿Cuántos demonios había? Una legión. ¿Más de qué? ¿Cuántos equivale? 6,000. ¿Cuántos demonios había en ese muchacho? Como 6,000 demonios. ¿Cuánto equivale una potestad? Y déjame decirte, ya llegar a sus niveles es porque o hay un derecho legal o hay algo espiritual. O Dios solamente quiere glorificarse. Pero tiene que haber una razón. Yo creo que tenemos que tener la mentalidad como Dios quiere que la tengamos. Primera de Reyes capítulo 14 versículo 21, hija, hasta el 24. ¿Cómo entró entonces la prostitución?
¿Había prostitución dentro de la iglesia física o no la había? En los tiempos de la ley, en los tiempos de los judíos. Lo había, hijos. Búscame la cita de los hijos de Eli, 1 Samuel. Y había prostitución adentro de la iglesia. Había prostitución dentro del templo. Hoy les comenté hace un ratito. Pues le dice la gente, pues ya fornicamos, total, pues ya nos vamos a casar, no problem. Vamos a casarnos. Vamos a hacer al pastor que nos case. Espérate, es que no solamente es de casarte. Hay un derecho legal que abriste. Tiene que haber un proceso de arrepentimiento. Y después del proceso de arrepentimiento tiene que haber una restauración. Tiene que haber la santificación. Para que Dios traiga libertad y seas libre de la cautividad espiritual con la cual el demonio te llevó a cometer el pecado. No somos muy ligeros. ¿Estamos ahí? Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y qué dice ahí? ¿Y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo? ¿Había prostitución o no había prostitución? Oye, hermano, pues si los hijos de Elí pecaron, ¿por qué nosotros no? Pregúntales cómo les fue. Pregúntales cómo acabaron. Y no hay hombre que esté aquí, de lo que estamos viendo, usted ve la final de ellos, cómo quedaron. Vea su final. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 21 al 24. ¿Cómo operó el espíritu de sodomía? Oiga, la sodomía entonces, o el espíritu de sodomía, pregunto yo, ¿es algo nuevo? No. Siempre ha operado. Siempre ha buscado infiltrarse hasta adentro. ¿Quién es el autor del espíritu de sodomía o de perversión? ¿Quién es el autor? Satanás. Si Satanás no hubiese sido descubierto por el Todopoderoso, pregunto yo, ¿qué no habría hecho en el cielo de Dios? Mira, hubiera hecho un prostíbulo allá arriba, ¿cierto? Hubiera puesto antros en todas las avenidas allá en las calles del Señor. Pero Dios dijo, no, espérate. Tu maldad y tu pecado no puede permanecer en mi santidad. Por eso la muerte de Cristo, la Biblia lo habla, ¿no? En la muerte de Cristo, Cristo mismo, su sangre, escucha bien, su sangre entró al cielo de Dios, al tercer cielo, para santificar lo que Satanás había profanado y lo que Satanás contaminó. La sangre del Cordero limpió los mismos cielos y aún los mismos instrumentos que fueron contaminados por lucero. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Bueno, entonces, vea. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Señor eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. ¿Qué dice ahí? Su nombre fue Naamá amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos. Vea, porque ellos también se edificaron lugares altos. ¿Qué más? Estatuas. ¿Qué más? E imágenes. ¿Qué más? De acera, y en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Por eso entonces el sistema espiritual de hechicería está alineado a la idolatría. A ver, ¿estamos aquí? Da un aplauso al Rey. La idolatría activa el pecado. La idolatría activa la prostitución espiritual. La idolatría activa, escucha bien, activa demonios de perversión. Y dice aquí el versículo 24. Y hubo también, ¿qué dice ahí, hermano? Sodomitas que en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel.
¿Había sodomitas o no había sodomitas? 15:9, hija, del mismo libro al 12. Quiero acabar y vamos a tomar autoridad. ¿Está bien? Ok. Vamos a tomar autoridad. ¿Está bien? Ok. Vamos a tomar autoridad. ¿Está bien? Ok. Le voy a pedir que bájeme las espadas. Todas las espadas. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. ¿Qué más? Porque quitó del país ¿a quiénes? Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Mire, yo le digo algo. Dios siempre ha estado en contra del pecado de inmoralidad. Por eso Hebreos dice, y Apocalipsis termina diciendo, no entrará nada inmundo. Y cuando él habla dice nada inmundo, es porque nada puede entrar inmundo en su presencia. Y yo sé que la parte más difícil quizás para nosotros como hombres, por las prácticas y por el pecado que se activó en algún tiempo de la vida de un hijo de Dios. Venimos a los pies de Cristo, muchos ya embarrados, con muchos pecados y con muchos derechos legales, y todavía de la línea ancestral. Pero déjame decirte una cosa. Sin la santidad del Señor, no habrá entrada, nada inmundo en su presencia. Yo le digo hoy en el nombre de Jesús, todo aquel que quiera de Cristo tiene que santificarse. Y todo aquel que quiera de Cristo tiene que venir a los pies de Jesús, humillar su corazón y pedir perdón a Dios por el pecado que haya activado en su vida, en su corazón. Un pecado de inmoralidad puede destruir no una familia, sino puede destruir toda la familia y aún la economía. ¿Cómo te pasa eso? Cuando se divide, cuando el pecado entra en el corazón de una persona, divide la familia. Y no tan solo divide la familia, golpea la economía. Si es aquí, golpea la economía. Y se viene todo abajo. Y le podemos echar la culpa a todo mundo. Pero hay un culpable. ¿Sabe quién? La actitud de nuestro corazón. Y usted le puede preguntar a Dios, Padre, ¿por qué vino esta desgracia a mi casa? ¿Por qué vino esta desgracia con mi familia? ¿Por qué vino esta desgracia? Bueno, hay una razón. Dice Proverbios 22:6, no 22, no me acuerdo, está en Proverbios. Dice, porque nunca la maldición vino sin causa. 26:12, 26:2. Nunca la maldición vino sin causa. Ahora se lo digo, nunca el espíritu de sodomía vino sin causa. Nunca el espíritu de perversión vino sin causa. Algo se activó. Algo se movió. Emocionalmente. Si es aquí, nunca, escucha bien, alguien que le gusta alguien que le gusta tomar del ajeno, nunca vino sin causa. Algo sucedió. Alguien que odia a papá, mamá, nunca vino el odio sin causa. Tiene que haber una razón. Pero tus razones en Dios no funcionan. Tus argumentos en Dios no funcionan. El argumento del Señor dice, honrarás a padre y a madre, ¿cierto? Para que te vaya bien. ¿Sí o no? Y por eso Dios te habla del perdón y te habla del arrepentimiento. De tal manera entonces, todo lo que hay en tu corazón, tienes que entregárselo a Dios. ¿Para qué? Para que Cristo te perdone y te restaure. ¿Qué te pedija? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición que dice, nunca viene sin causa. Si una gracia lo alcanzó, no le diga, no, es que por causa del pastor. No, espérate. Es que el apóstol oró por mí. No, espérate, hijo.
Lo que te vino no fue por causa del apóstol y no fue por causa de que las hermanas de intercesión oraban. Es lo que había en tu corazón. Si es aquí, no, es que mis papás, no. Ahora tienes facultad, ahora tienes conciencia. Si es aquí, antes no conocías de Dios, ahora tienes ya una conciencia en el Espíritu. Ahora le puedes ir al pecado y ahora te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús porque tengo autoridad sobre ti. Escúchame bien, demonio que operas dentro de mí, te ordeno que salgas por la palabra y por la sangre. Mire, si usted tomara autoridad de verdad en la oración, mire, yo le digo una cosa. Ese demonio saldría corriendo y nunca más regresaría. El problema está de que no tomamos autoridad. ¿Le puedo prestar una espada? ¿Se la presto? Sí. Para que se libere. Ah, no se la vaya a meter. Yo me acuerdo un día presté las espadas, ¿no? Y por ahí estaba un hermano. Ya tenía la espada aquí. Digo, no, quítensela. No vaya a clavarse. No. Es que no es lo físico, no es lo adentro, es espiritual. Si es aquí, les préstame una espada, hijo. Mira, yo le digo algo. Ven, Joshua, ponte aquí. Tú eres un cliente favorito. Voltea hacia allá. Son sus lomos. Si hay demonios de línea de iniquidad, están aquí. Si es aquí, si yo quiero cortar, pon tu mano, si yo quiero cortar demonios que estuvieron operando por línea ancestral, la línea ancestral por donde fue amamantado, están en el cordón umbilical. Si es aquí, la sangre viene de generación en generación. Voy a poner aquí. ¿Sí me entiende? Ahora, lo puedo hacer físicamente con la espada. Yo lo puedo hacer espiritualmente. Padre, ahora entrégame una espada y que traspase mi alma y mi espíritu. Al número 7, Padre, 1, 2, 3. Mire, si usted tiene algo, de seguro que votan los demonios, porque votan. Le podemos decir, no, quédate ahí todavía. Gracias, hijo. Le dicen al demonio, no te quiero sacar. Pobrecito de ti, ¿dónde te vas a ir? Dicen que te vas a ir al desierto. Al desierto está muy feo. Mira que los migrantes se mueren. No te vais a morir, demonio. ¿Sí me entiendes? O sea, mucha gente, de verdad, tú y yo deberíamos estar viviendo la liberación, ¿sí me entiendes? Ya no por la mano de otra persona, sino por la enseñanza que Dios te ha dado. ¿Sí es aquí? Por lo que es conocido. Imagínate, me dirías, hermano, ¿qué cree que tomé 7 dagas de Dios? Y le dije a la primera daga, entra a mi corazón, la otra daga entra a mis 2 ojos, y la otra daga dije, entra a los riñones, entra a los pulmones, entra a los bronquios, entra a los pies, entra en el hígado. Y le ordené que al número 12 salieran los demonios. ¿Saldrían o no saldrían? Claro que saldría. Claro. Mire, la palabra de Dios es viva. Si es aquí, la palabra del Señor es viva y es eficaz. No falla. ¿Lo quiere intentar? ¿Sí lo quiere intentar hoy? Lo intentamos, hija. Ok. No te voy a dar una espada, tampoco le voy a dar a él, no te preocupes. Eso le voy a dar a los líderes. Si no, es tu esposa, llama. Entonces ahora ya puedes liberar a tu esposa. Dile, de modo, te tocó la espada. Da un aplauso a Jesucristo. Uno más. A ver, Primera de Reyes 22, del 41 al 46. Con eso termino. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Y el nombre, amor, si me ayudas, ¿dónde está mi esposa por ahí? Ayúdame a repartir las espadas. Tú ve aquí. Y de una vez que se vayan a los alrededores. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Ahí está, mire,
la televisión. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él y haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba, ¿qué dice, hermano? Incienso. ¿Qué más? En ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Vea, 46. Barrió también de la tierra el resto, ¿qué dice, hermano? Barrió también de la tierra, ¿qué más? El resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. ¿Qué hizo? Limpió. Lo limpió. Bien. Dile al que está a su lado, dile: hoy Dios va a hacer grandes liberaciones. Dile: toda prostitución idolátrica en la ciudad, en el país, en la nación y en las naciones. Los demonios están alineados en la bóveda celeste. Demonios están alineados en los aires, en la tierra, en el monte, en las cuevas, en los ríos y en los panteones. En la cuestión espiritual idolátrica, hoy serán quebrados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda alma que estaba cautiva, un espíritu de prostitución idolátrica, hoy será quebrado sus demonios y será libre en el nombre de Jesús. Yo le digo hoy a la gente que tiene que ponerse a cuenta con Cristo. Hay una grabación ahí. Yo le digo hoy: todo aquel que quiera ser libre tendrá que venir a los pies de Jesús y recibir a Cristo como su Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Si la persona no se arrepiente y no recibe al Salvador, entonces va a ser un poco complicado que sea libre. La única manera para tener libertad y salvación, una liberación en el Espíritu, es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo lo invito hoy, y hablo a la gente que nos ve a través de este medio, en el nombre de Jesús. La gente tiene que arrepentirse. Si hay demonios oprimidos en casa, en la familia, en el trabajo, en el negocio, ellos tienen que buscar a Jesús. Y tienen que buscar un lugar para empezar a conocer el Evangelio. Y entonces el Evangelio venga a ellos y los libere y los salve, porque el Evangelio es poder de Dios. Si es aquí, porque el Evangelio es poder del Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús.